Muy buen día, vamos a continuar con el repaso de polinomios. Vamos ahora a considerar la división de polinomios. En este tipo de operaciones hay 4 casos. Estaría el caso 1, que sería monomio entre monomio. El caso 2, que estaría el polinomio entre monomio. Y el caso 3, que sería polinomio entre polinomio. Si usted recuerda, cuando veíamos el repaso de álgebra, nosotros definíamos que era un monomio y que era un polinomio. Un monomio era un polinomio, ¿verdad? Pero formado únicamente por una expresión algebraica. Una expresión algebraica nosotros la definimos como parte de un polinomio, pero si este está dividido con signos más o menos. Si por ejemplo el polinomio solo tiene un término, entonces decimos que es un monomio. Si tiene varios términos, decimos que entonces que es un polinomio. Entonces vamos a ver, en monomio entre monomio, lo que hacemos, la división en sí no es tan densa como es la división normal con números, ¿verdad? Sino que es un procedimiento que utiliza división de signos, la ley de los signos, división de números, ¿verdad? Ahí dividiríamos si los coeficientes de los monomios son números enteros, números decimales, números fraccionarios, porque puede ser cualquier tipo de número. Nosotros dividimos el signo, dividimos el número y luego dividimos las variables con propiedades de las potencias. En este caso sería división de potencias de igual base. Si usted recuerda esa regla, nos dice que la división de potencias de igual base se copia la base y se restan los exponentes. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cada uno de los tipos de división para ir aprendiendo más o menos cómo se hacen estas divisiones. Por ejemplo, si tenemos, voy a dividir ese monomio. ¿Por qué es un monomio? Si usted se fija, el signo lo tiene antes, todo el término. Entonces aquí hay un monomio, hay un solo término y aquí hay un solo término también. Entonces voy a dividir monomio entre monomio. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cuáles son los pasos? Primero, yo divido, entonces dividimos signos primero. Como son dos que voy a dividir, dos monomios, yo digo menos entre más, me va a dar menos. Segundo, yo divido coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Nosotros habíamos dicho que los coeficientes son el número que acompaña a la expresión algebraica. Y por último, dividimos las variables. Entonces vamos a decir, menos entre más me va a dar menos, es decir, la respuesta a toda esa división va a ser negativa. Luego dividimos los coeficientes, es decir, solamente los números que están ahí. 4 entre 2 a 2. Y luego comienzo a dividir las variables. Las variables voy a dividir únicamente con la propiedad de las potencias que me dice división de potencias de igual base. Es decir, usted va a dividir x con x y y con y. Aunque estuvieran en diferente posición, que yo le hubiera dicho que la y está aquí y la x está aquí, siempre usted va a dividir y con y x con x, aunque estén en una posición diferente. Entonces, ¿cómo dividimos las variables? Con la propiedad de las potencias que me dice división de potencias de igual base. Copio la base y resto los exponentes. Siempre voy a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces, primero las x. Yo digo división de potencias de igual base. Copio la base, voy a copiar x y voy a restar los exponentes. 2 menos 1 me va a dar 1. Entonces queda en x. En el siguiente, voy a escribirlo aquí para que usted vea de dónde sale. 2 menos 1, 2 y 1. Es siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y copio la y, porque ahora voy a dividir la y. Y, copio la base y resto los exponentes. 5 menos 6.
Entonces, ¿qué me va a quedar como respuesta ya oficial? Me quedaría menos 2x a la 1, y a la menos 1, ¿verdad? Porque aquí voy a restar y me sale un número negativo, siempre utilizando ya la ley de los signos. Vamos a hacer otro ejemplo, siempre de monomio entre monomio. Aquí lo único que tiene que tener usted es mucho orden, ¿verdad? Cuidado en lo que está haciendo. Entonces vamos a tener 60 m a la 3 n a la 2 sobre menos 6 mn. Entonces siempre yo divido signos primero, más entre menos me va a dar menos, 60 entre 6 me va a dar a 10, coeficiente, va dividido los números, luego divido las letras o las variables con división de potencia de igual base. Copio la base y resto los exponentes, siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Copio la base m y digo 3 menos 1, que me va a dar 2, n, 2 menos 1, que me va a dar 1. Entonces me queda, esa es la respuesta. Eso sería en cuanto a monomio entre monomio. Ahora vamos a hacer polinomio entre monomio, que sería casi lo mismo, sino que vamos a repetir dependiendo del número de términos que tenga el polinomio. Así vamos a hacer, vamos a repetir este procedimiento las veces que, dependiendo del número de términos que tenga el polinomio. Vamos a ver ahora polinomio entre monomio. Entonces copiamos el ejemplo que nos diría 15a a la 2 menos 9a más 3a a la 3 entre 3a. Si usted se fija, aquí es un polinomio porque está dividido los términos. Usted puede ver que está dividido en primer término, segundo término y tercer término. ¿Por qué? Porque hay signos más o menos en medio de ello. Ahora, aquí lo que hacemos primero es colocarlo, este signo de división, como una fracción, ¿va? Entonces vamos a decir 15a menos 9a más 3a a la 3 entre 3a. Ahora lo que hacemos aquí es dividir en 3 veces entre un monomio entre un monomio. Por ejemplo, aquí yo voy a dividir este en un monomio entre monomio, luego voy a dividir este entre otro monomio entre monomio y este entre otro monomio entre monomio. Es decir, voy a repetir 3 veces el procedimiento anterior. Entonces a mí me quedaría 15 a la 2 entre 3a menos 9a entre 3a más 3a a la 3 entre 3a. Entonces voy a dividir 3 monomio entre monomio y aplico los pasos anteriores, ¿verdad? Entonces yo digo, primero divido signos, que me va a dar positivo, luego divido coeficientes, 15 entre 3 me va a dar 5, y divido las variables, ¿verdad? Utilizando la propiedad de las potencias, división de potencias de igual base. Copio la base y resto los exponentes. Aquí me daría 5a. Menos, ¿verdad? Copio el menos porque ya sé que todo este término, la respuesta me va a dar negativa. Porque no hay ningún otro término, otro signo aquí, ¿verdad? No tengo que multiplicar nada. Entonces el término va a ser negativo. Entonces, menos 9 entre 3, que va a ser 3. Ahora, aquí yo tengo a entre a. Siempre y cuando el número o la variable en la parte del numerador de una fracción y el denominador sean iguales, exactamente iguales, entonces ahí le va a quedar 0, ¿verdad? Porque usted dice 1 menos 1 me va a dar a la 0, y todo número elevado a la 0 es igual a 1, y 1 por 3 me va a dar 3. Entonces me queda solamente 3 aquí. Más 3 entre 3 a 1, a la 3 entre a me va a dar a la 2, ¿verdad? Y esta sería la respuesta.
Recuerde que usted, si pudiera sumar o restar aquí términos semejantes, usted lo hace, ¿verdad? Pero en este caso no puede porque no son términos semejantes. Este sería el caso, el segundo caso de polinomio entre monomio. Vamos a hacer un último ejemplo para hacer el tercer caso de la división, que en sí es el más largo. Entonces vamos a decir AY a la 2 menos Y más A entre AY. Entonces este ejemplo, primero vemos que es un polinomio entre un monomio. Entonces vamos a dividir en 3 monomios, ¿va? Monomio entre monomio, para que podamos hacer y aplicar el procedimiento de monomio entre monomio. Entonces vamos a decir AY a la 2 entre AY menos Y sobre AY más A sobre AY. Es decir, cada uno de los términos del polinomio lo dividimos entre el mismo monomio que tenemos abajo. Entonces vamos a ver aquí. Dividimos signo, aquí me va a dar positivo. Dividimos coeficiente. Todos los coeficientes de estos términos no es que no tenga, sino que es 1. 1 entre 1, pues le va a dar 1. Pone 1. Recuerde que en las reglas para escribir un polinomio, el 1 lo obviamos, ¿va? No lo vamos a poner. Pero no es que no exista, ni es que no tenga coeficiente, sino que es 1. Cuando usted no lo vea, entonces es 1. Ahora dividimos las variables. Entonces vamos a decir que cuando hay la misma variable exactamente igual con el mismo exponente, nosotros decimos a la 1 entre a la 1 me va a dar a la 0, que es 1, entonces no lo escribimos tampoco. Entonces aquí me va a quedar y a la 2 entre y a la 1, me va a dar únicamente y en el primer término. Menos, ahora aquí, si usted se fija, aquí va a cambiar, usted diría, aquí solo me queda una A, y pondría una A, ese sería un terrible error, ¿va? Porque esta A está abajo, está como un denominador. Si usted ve aquí, se cancelan estas dos, pero aquí no es que no queda nada, sino que queda el 1, el coeficiente ahí está. Entonces usted lo va a poner como 1 entre A, ¿verdad? Porque el 1 del coeficiente siempre lo va a poner. Esta A no la puede poner arriba porque no está arriba, está en la parte del denominador de una fracción. O pone A la menos 1, sería lo mismo, pero siendo lógicos y haciendo las cosas tal y como están ahí, la pone en la parte de abajo. Y el último término que me quedaría, si usted se fija, aquí hacemos lo mismo que hicimos aquí con la Y. Las A se cancelan, entonces solo va a quedar una Y en la parte de abajo. Y le quedaría el 1, que es el coeficiente aquí, 1 sobre Y. Entonces esa sería la respuesta. Ahí no puede sumar nada, ya no puede hacer nada más, porque no son términos semejantes. Y ahí quedaría la respuesta del polinomio. Este sería entonces el segundo caso de la división de polinomios, sería polinomio entre monomio. Ahora vamos a ver el caso más largo, que es el de polinomio entre polinomio. Y ahí es otro procedimiento diferente. Entonces vamos a ver. Vamos a dividir polinomio entre polinomio. Vamos a copiar un ejemplo. Vamos a dividir el polinomio p de x. Este solo es el nombre del polinomio. El polinomio se llama p y las variables que vamos a utilizar son x. Entonces es el polinomio con variable x, el nombre nada. P de x es igual a 5x menos 9 más 4x a la 2, que lo voy a dividir entre el polinomio d de x. Este es el nombre de este otro polinomio, ¿verdad? Y va a ser 2x menos 3. Si usted se fija, son polinomios porque hay signo más y menos en medio de los términos algebraicos en ambas partes, ¿va? Por eso es polinomio entre polinomio. El primer paso para hacer una división de polinomio entre polinomio es ordenar en forma canónica tanto el dividendo como el divisor. Este se va a llamar dividendo y este se va a llamar divisor, ¿verdad? Estas son dividendo y divisor. Si usted recuerda la escuela, le decían a uno, las partes de la división son dividendo, divisor, cociente y residuo. Usted va a encontrar el cociente y va a encontrar el residuo. Ahora, entonces decimos, primer paso, ordenar
en forma canónica, dividendo y divisor. Entonces usted dice, esto, ¿cómo ordeno en forma canónica? La forma canónica de un polinomio nos decía que ordenábamos de mayor a menor, pero los exponentes de la variable, no los coeficientes. Si usted recuerda, este número que acompaña a la variable se llama coeficiente, ese no importa. Usted se va a fijar en los exponentes de las variables. Entonces el primero, si ordeno en forma canónica, el primero de estos sería 4x cuadrado, porque es el exponente mayor. Luego seguiría a la 2, a la 1, a la 0. Entonces tengo a la 2, aquí tengo x a la 1, entonces me va a dar más 5x menos 9, que sería el último. 2, 1, 0. Ahora d de x ya está ordenado. 1, 0, entonces está en forma canónica, no tengo que ordenar. Entonces ese sería el primer paso de la división. Luego yo lo coloco como una división normal, es decir, con el símbolo de división. Entonces yo escribo dividendo aquí entre 2x menos 3. En esta parte yo voy a poner el cociente, ¿va? Entonces voy a decir, este es el dividendo, ahí lo voy a poner, este es el divisor, aquí voy a poner el cociente, que es lo que yo voy a pensar qué número voy a poner ahí, qué letra voy a poner ahí. Entonces voy a comenzar el segundo paso, luego que divido, que ordeno en forma canónica el dividendo, el divisor, y lo escribo como una división, yo voy a pensar, voy a dividir 4x cuadrado entre 2x, y divido primero los coeficientes. 4 entre 2, ¿a cuánto toca? Entonces yo voy a decir, 4 entre 2 toca a 2, y lo voy a colocar ahí, voy a ir pensando ya en mi término que yo voy a dividir. Ahora, x a la 2 entre x, yo voy a dividir los exponentes, ¿va? 2 entre 1 a 1, entonces voy a poner x a la 1. Ahora, va a haber un paso aquí que es importante en la división de polinomios, ¿va? Como aquí el término que yo estoy dividiendo comienza con signo más, yo aquí le voy a poner el signo contrario, ¿va? Es lo que quiero poner aquí. Entonces yo voy a decir, como aquí empieza con positivo, aquí voy a comenzar con negativo. Entonces yo voy a buscar ahora un número que multiplicado por 2 para el cociente me dé 4. Y voy a poner 2, porque 2 por 2 me va a dar 4. Ahora voy a buscar una letra que multiplicada por x me dé x a la 2. Si usted se fija, la multiplicación de polinomios que vimos en la clase pasada, le dice que en la multiplicación de polinomios usted aplica propiedades de las potencias, que le dice multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Entonces yo voy a poner x. ¿Por qué? Porque x a la 1 por x a la 1 me va a dar x a la 2. Cuando yo ya he hecho mi primer término del cociente, entonces multiplico y lo voy a copiar debajo del término que corresponde. Entonces yo digo, más por menos me va a dar menos, 2 por 2 me va a dar 4 y x por x me va a dar x a la 2. Menos por menos, divido ambos términos. Dividí este, ya multipliqué este y ahora multiplico por el otro. Menos por menos me va a dar más, 2 por 3 me va a dar 6 y x la copio porque este no tiene otra x. Ahora, cuando yo ya he multiplicado por los dos términos del divisor, yo sumo o resto dependiendo de los signos del término algebraico. Entonces, la base de la división de polinomios es que el primer término siempre lo voy a cancelar porque me salen idénticos de signo contrario. Este sale positivo, este sale negativo, entonces los cancelo. Ahora estos dos no los puedo cancelar porque los dos son de signo positivo, entonces los voy a sumar por el signo. Entonces yo digo 5 más 6 me va a dar 11 y copio el término semejante, ¿va? No lo sumo, ni lo resto, ni le pongo 2, ¿ok? Ni lo multiplico las letras, estoy sumando. Entonces sumo los coeficientes y copio el término semejante. Ahora este solo lo bajo. Y esto es lo que me queda. No he terminado la división, va a haber otro término en el cociente porque tengo que terminar aquí. Entonces lo mismo, vuelvo a comenzar como comencé aquí. Como este comienza con signo positivo,
aquí le voy a poner signo negativo. Y voy a buscar, ¿verdad?, un término que al ser multiplicado por este, me dé 11. Es bien difícil aquí. Creo que escogí un ejemplo un poco complicado, no tan sencillo para hacer el primero, pero vamos a hacer otro, ¿verdad? Porque al usted tener un término que le tenga que dar 11, si va a multiplicar un 2, es bien complicado, entonces tiene que hacerlo por una fracción. Entonces usted va a multiplicar por 11 medios, ¿va?, para que se le cancele el 2 y le quede 11. Entonces aquí va a multiplicar por 11 medios. Entonces vamos a decir, más por menos me va a dar menos. 11 medios por 2, si usted recuerda, usted multiplica 11 medios por 2, aquí le pone un 1 abajo, ¿verdad? Entonces le sale 11 por 2, le sale 22, entre 2 le va a dar 11, ¿va? O lo que es lo mismo, si aquí tengo algo dividiendo y multiplicando, yo lo voy a cancelar y me queda 11. Por eso yo tengo que hacerlo así. Entonces yo voy a poner 11x, ¿verdad?, que me va a dar ahí, porque copio, multiplico por el 2 y copio la variable x. Menos por menos me va a dar más, y 11 medios por 3 me saldría 33 medios. Ahora aquí cancelo estos dos porque me salen igual. Y aquí voy a restar, ¿verdad?, porque son signos contrarios. Entonces, como yo voy a hacer restar fracciones, yo únicamente voy a decir menos 9 más 33 medios. 33 medios menos 9, le pongo un 1 aquí abajo, el MCM de estos dos, como uno es 1 y el otro es 2, aquí va a ser 2. Y comienzo a 2 entre 2 a 1 y 1 por 33 son 33. Menos 2 entre 1 a 2 y 2 por 9, 18. Entonces voy a restar 33 menos 18, ¿cuánto me da eso? Entonces me darían 2, 15, ¿no? Entonces me daría 15 medios. Ahora, ¿cuál es el signo del número mayor de estos dos? Es positivo. Entonces la respuesta es positiva. Entonces, este número que me quedó aquí ya sin variable, ese va a ser mi residuo. Entonces tenemos las partes de la división, ¿va? Dividendo, divisor, cociente y residuo. Vamos a hacer una que sea un poco más sencilla, ¿va? Porque sí, ya con fracciones ya uno tiene que pensar un poquito más. Vamos a hacer una que sea bien sencillita. Los ejemplos que les deje para que haga de tarea no van a ser muchos, van a ser unos 5 de todos los términos de todas las formas de división, porque el otro año se vuelve a retomar este tema como repaso. Vamos a iniciar con estos temas. Entonces sí, vamos a hacerlo como un repaso. Entonces vamos a decir, ejemplo 2. Vamos a ver si no me sale en fracción. Vamos a tener que P de X va a ser 4X a la 3 más 5 menos 3X. Y D de X, que lo vamos a dividir entre D de X, que va a ser menos 3 más 2X. Entonces, ¿cuál dijimos que era el primer paso en el ejemplo anterior? Ordenar dividendo y divisor en forma canónica. Entonces vamos a ordenar vamos a decir que el dividendo es este, y voy a tomar el mayor exponente de todas las variables, que sería 4x a la 3, luego seguiría 0x a la 2, porque no hay un término x a la 2, sin embargo yo tengo que ordenarlo en forma canónica. Entonces voy a poner más 0x a la 2 menos 3x a la 1, porque sí existe, ¿verdad? No puedo ponerle 0 porque hay un 3. Menos 3x más 5. Aquí estaría ordenado en forma canónica. 3, 2, 1, 0. Y este sería mi dividendo entre el divisor. Si usted se fija que en este caso el divisor no está ordenado en forma canónica. El mayor sería 2x y el término independiente, que sería menos 3. Entonces yo escribo 2x menos 3. Y ahí sí ya está ordenado en forma canónica. Y colocado el dividendo y el divisor como una división normal.
Entonces ahora comenzamos. Como aquí comienza con signo positivo, yo aquí le voy a poner signo negativo. Y voy a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4. Entonces sería 2. Y voy a buscar una variable que multiplicada por x me dé x a la 3. Recuerde que es multiplicación de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Para que sumado con un 1 me dé 3, yo tengo que ponerle aquí un x a la 2. ¿Verdad? Ahora sí. Entonces, primer paso, ¿qué hicimos? Ordenar en forma canónica dividendo y divisor y colocarlo como una división normal. Segundo paso, voy a iniciar el cociente con el signo contrario al que comienza el dividendo. Es decir, si aquí es positivo, yo le pongo negativo. Siguiente paso, yo voy a buscar los términos que multiplicados por el divisor me dé el dividendo, ¿verdad? Entonces yo digo 2 por 2, 4. Entonces me daría menos 4. X a la 2 por X a la 1 me daría X a la 3. Menos por menos me va a dar más. 2 por 3 me va a dar 6. Y X a la 2 la copio porque este no tiene X. Luego que multipliqué, el siguiente paso es entonces sumar o restar los términos dependiendo del signo. Aquí me sale uno positivo y uno negativo. Lo cancelo porque son idénticos de signos contrarios. 0 más 6 me va a dar 6 y copio el término semejante. Y bajo los siguientes. Y aquí vuelvo a comenzar todo el procedimiento. Como aquí comienza con positivo, y aquí le voy a poner negativo. Y voy a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6. Yo le pongo 3. Y voy a buscar una variable según la multiplicación de potencias de igual base que multiplicado por x me dé x a la 2. Entonces yo le pongo x. Y multiplico. Menos por más me va a dar menos. 3 por 2 me va a dar 6. X por x me va a dar x a la 2. Menos por menos me va a dar más. 3 por 3 me va a dar 9 y x. Cancelo. Resto porque los signos son diferentes. Y aquí me va a dar 6x y bajo el término que me queda. Más 5. Y ahora vuelvo a comenzar todo otra vez. Como aquí es positivo, yo lo voy a poner negativo aquí. Voy a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6, que va a ser 3. Entonces yo voy a decir, más por menos me va a dar menos. 3 por 2 me va a dar 6. Y copio la x porque este no tiene x. Menos por menos me va a dar más. Y 3 por 3 me va a dar 9. Estos dos los cancelo, se me hace 0. A 6 menos 6 es 0. Y estos dos los voy a sumar. 5 más 9 me va a dar 14. Y yo voy a tener que el cociente lo voy a representar con esta x. Sería este. Esa es la respuesta de su polinomio. Menos 2x cuadrado menos 3x menos 3. Y el residuo, que sería lo que me queda aquí. En este caso va a ser 14. Entonces esta sería la respuesta, porque este es el cociente y este es el residuo de su división. Vamos a hacer un último ejemplo de polinomio entre polinomio para que usted vea que los pasos son exactamente iguales. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la última división. Este sería ejemplo 3. Voy a dividir p de x, vamos a decir que es 3x cuadrado menos 8x más 4 entre d de x, que sería 3x menos 2. Entonces el primer paso me dice ordenar en forma canónica, dividendo y divisor y colocarlo como una división normal. Aquí, si usted se fija, está en forma canónica y también está en forma canónica. Entonces solamente lo coloco como una división normal. Yo voy a decir 3x cuadrado menos 8x más 4 entre 3x menos 2. Segundo paso me dice comienzo con el signo contrario al que tiene el primer término del dividendo. Entonces como aquí es positivo, yo le pongo negativo. Ahora voy a buscar un número que multiplicado por el divisor me dé el dividendo.
porque tengo que multiplicar el 3 para que me dé 3, pues por 1. Entonces va a ser 1 el coeficiente, no lo escribo, porque tengo que multiplicar esta x para que me dé x a la 2, como es división, como es multiplicación de potencias de igual base, copio la base y multiplico los exponentes. Entonces sería x, 1 por 1 me va a dar x a la 2. Entonces yo digo, cuando yo ya tengo planteado el primer término de mi cociente, yo multiplico por el cociente por el divisor, ¿va? Entonces yo digo, más por menos me va a dar menos, 1 por 3 me va a dar 3 y x por x me va a dar x a la 2. Y multiplico por el otro término, menos por menos me va a dar más, 1 por 2 me va a dar 2 y la x la copio, porque es el único término que hay. Cancelo, aquí voy a restar porque este es positivo y este es negativo. 8 menos 2 me va a dar menos 6 y copio el término semejante y este lo bajo nada más. Ahora vuelvo a comenzar todo desde un principio. Como aquí comienza con menos, yo aquí le voy a poner más. Ahora voy a buscar un número que multiplicado por 3 me dé 6. Pues va a ser 2. No le voy a poner la x, ¿va? Porque yo voy a buscar un número que multiplicado por x me dé x. Entonces aquí la tengo ya. No tengo que estar poniéndole otra x. Si usted se fija y usted ordena en forma canónica, también el cociente le va a ir saliendo en forma canónica. Si no lo ordeno en forma canónica, aquí le va a salir un solo relajo. Por eso es muy importante que usted ordene el dividendo y el divisor, que este primer paso sea ese. Ahora, vuelvo a comenzar todo de un principio. Como aquí comienza en menos. No, perdón, ya le hallé el número. Entonces ahí no tengo que hacer nada más que multiplicar. Entonces yo digo, más por más me va a dar más. Perdón, aquí era. Como aquí comienza en menos, aquí le pongo más. Sí, está bien. Entonces yo digo, más por más me da más, ¿verdad? Entonces me va a dar 3 por 2, 6 y la x la copio, ¿verdad? Más por menos me da menos y 2 por 2 me da 4. Si usted se fija aquí, ambos términos se le cancelan. 6 menos 6 le va a dar 0 y 4 menos 4 también le va a dar 0. Entonces el cociente, que lo representamos con esta Q, va a ser este término que le salió ahí, menos x más 2. Y el residuo, que va a ser lo que le sobró, en este caso va a ser residuo 0 o una división exacta. Entonces yo le mandaría la tarea de los ejercicios que van a hacer. Cualquier consulta o duda con respecto a la tarea me escriben por WhatsApp o en el mismo Classroom usted me puede mandar mensaje. Entonces, vemos hasta la próxima.